Hola, buenas noches a todos los que están ingresando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Marta, hola Daniela, hola Andrés, hola Romy. Bueno, vamos a esperar un par de segundos en lo que se incorporan más personas. Gracias a todos los puntuales que ya están por aquí. Hola Liliana. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca del tema de la ansiedad. Tengo un invitado muy especial, experto en el tema, que se va a estar incorporando y bueno, vamos a invitarlo. Hola, Hola, hola Lucio, ¿cómo estás? bien, tranquilo, acá esperando poder dar el vivo y poder ayudar a estas personas que quieren hacer las paces con la ansiedad, que quieren darle la mano, que quieren un poco saber cómo se pueden hacer cómo puede pasar esta situación, ¿no? De que poder darle un espacio a la ansiedad y poder, en este caso, no convivir ni andar con ella, sino simplemente decirle, bueno, te agradezco, ¿no? Porque me has enseñado ciertas cosas que yo no sabía, que yo no sabía. Entonces, hay un punto de quiebre para poder nosotros, en este caso, aceptar a la ansiedad y poder trabajar en ella también. Sí, Entonces, desde que ya estas personas están incorporándose, que los saludo, eh, me presento también, siempre me olvido de presentarme un poco. Soy Lucio Melgar de Perú, psicólogo, y Dayana creo que hizo un pequeño preámbulo con respecto a de que soy un experto. No tampoco soy tan experto, pero lo he vivido y he investigado bastante al respecto de cómo podemos superar la ansiedad. Porque hay bastantes psicólogos a veces que hablan al respecto de cómo controlar o cómo manejar la ansiedad. Yo le digo cómo decirle adiós a la ansiedad, cómo decirle chao a la ansiedad, cómo despedirme de la ansiedad en este caso. ¿Por qué? Porque he transitado por ese carrusel, por ese vaivén, ¿no? Por ese vaivén de emociones y bueno, lo he vivido en carne propia y sé cómo es, y sé cómo es la ansiedad cuando no le pones atención y en qué se puede transformar también la ansiedad cuando tú no le pones atención, porque de repente estás ensimismado en tus actividades, en tus cosas, ¿no? Entonces, no le das ese espacio para poder conocerla, para poder atenderla, ¿no? Entonces, estoy acá para cualquier duda que tengan las personas también, poder ayudarlos, si que tienen alguna consulta, alguna pregunta, poder ayudarlos y muchas gracias por la invitación, Dayana. no, gracias Estoy a ti viendo en por... tus vídeos. Sí, dale, No, pues solo quería gracias decir. a ti por aceptar mi invitación. Realmente pues es un gran placer tenerte por acá. También te he estado siguiendo en tus vivos y pues me encanta cómo transmites, la claridad con la que hablas, desde tu propia experiencia, ¿no? Que es lo que nos comentabas. Entonces al final pues me encanta cómo te comunicas, todo lo que aportas siempre es de muchísimo valor y pues espero que sea el primero de muchos, ¿verdad? Y bueno, pues ahora me Ah, claro. presento yo. Mi nombre es Dayana Morales, soy psicóloga clínica y me encanta trabajar crecimiento personal, me encanta aprender, siempre estoy aprendiendo algo nuevo de mi profesión.
Realmente, pues me apasiona el comportamiento humano, ¿no? Tratar como que de entender un poco más allá siempre la mente, que me parece que es algo fascinante. Entonces, la cita de hoy pues es para hablar del tema de ansiedad, como ya les comunicamos, es un tema que me estuvieron pidiendo muchísimo porque considero que es algo que se está dando muchísimo también, ¿no? Entonces, vamos a abordar este tema justamente como dijo mi compañero Lucio, desde cómo lograr hacer las paces con tu ansiedad, ¿no? O sea, que dejes de pelear con tu ansiedad, que dejes de querer como que, sí, básicamente pelear, ¿no? Y que trates como que de entenderla. ¿Por qué? Porque entendiéndola vas a saber cómo gestionarla. Entonces el primer paso siempre va a ser entenderla, no pelear con ella. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Y pues quería empezar definiendo qué es la ansiedad para mí, ¿no? Entonces, si me preguntan qué es la ansiedad para mí, les diría que es levantarse de la cama sintiéndote que no eres capaz, teniendo muchísimo miedo de cualquier situación. Puede ser en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, lo que sea. Teniendo un miedo excesivo que muchas veces no lo entienden las personas que no lo viven y piensan que únicamente estamos siendo exagerados. Y hablo de esta manera porque yo, al igual que Lucio, pues también tengo mi propia historia con la ansiedad, ¿no? Entonces sé lo que es ser una persona ansiosa, sé lo que se siente tener pensamientos catastróficos, que tu mente vuele y que no puedas pararla, no puedas frenarla, el tener miedo de situaciones que para muchas personas pues es algo normal, pero que a ti te genera muchísimo miedo y realmente no entiendes el por qué, pensamientos negativos de todo tipo, siempre pensando en el peor escenario que va a pasar, ¿no? Y que siendo realistas, pues al final el 99% de las veces no pasa, pero eso en ese momento pues no es algo que se puede entender, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí para darle una luz de esperanza a todas las personas que sufren de ansiedad y que piensan que jamás van a salir del hoyo, porque yo también pensaba de esta manera antes, pensaba que jamás iba a poder lograrlo, que jamás iba a poder como gestionar mi ansiedad, que jamás iba a poder lograr mis metas, que jamás iba a ser capaz de atreverme a lograr mis sueños. Yo también estuve en ese lugar, también lo pensé. Y pues quiero de verdad que todas las personas que estén aquí logren llevarse algo el día de hoy y que lo que se lleven sea esperanza de que sí pueden lograrlo, de que sí se puede salir del hoyo, que sí pueden gestionar su ansiedad, que sí pueden pues tener una buena relación con su ansiedad, ¿no? Y bueno, Lucio, para ti, ¿cómo definirías tú la ansiedad? Bueno, en este caso, eh, buscarle una definición a la ansiedad, porque hay varios autores que hablan al respecto de la ansiedad. Y cuando decimos ansiedad, decimos, bueno, hay la ansiedad normal y hay la ansiedad patológica. Entonces hay estas dos diferencias, ¿no? De que la ansiedad normal es la que te pone en estado de alerta, ¿no? En este estado de atacar o huir, ¿no? Y es algo completamente normal. Por eso hablamos de la ansiedad normal. Pero la ansiedad patológica es otra cosa ya. Es algo un poco más profunda, un poco más profunda. Y lo pongo como ejemplo, por ejemplo, la ansiedad normal, ¿no? Cuando tú vas caminando por la calle, ya, vas caminando por la calle y de pronto, no sé si en tu país hay pitbulls, perros pitbulls, ¿no? Que están sueltos y tú inmediatamente ese perro pitbull se te quiere lanzar y ahí es donde la ansiedad se activa, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta parte de huir o atacar o defenderte, ¿no? Y es algo natural el querer hacer, entras en pánico y comienzas a correr. ¿Por qué? Porque estás observando ese estímulo que te está generando ansiedad. Entonces inmediatamente corre. Pero está la ansiedad patológica y eso está muy relacionado a las ideas, los pensamientos, ¿no? Cómo estos pensamientos o ideas a veces distorsionadas afectan tu día a día, en este caso. Entonces, esto se va llevando tanto a la mente como al cuerpo. Entonces, lo primero que siempre trabajo cuando un paciente viene ansioso o piensa que tiene ansiedad,
inmediatamente trabajo su historia de vida, ¿no? Se trabaja bastante la historia clínica de las personas. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Con quién ocurrió? ¿Qué cosa le generó la ansiedad? ¿En dónde? En el trabajo, con sus amigos, con su familia. Entonces es importante, es identificar. Identificar para mí es lo más importante dentro de la ansiedad. Entonces, identificando conocemos de cierta forma cómo pensamos y cómo actuamos en realidad. Entonces, hay esta estadística ahorita en el mundo de que cada 3 de 10 personas sufre de trastornos de ansiedad. Entonces, eso lo ha catalogado ya la Organización Mundial de la Salud y estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Hay algunas personas que a veces lo toman muy a la ligera y esto trae complicaciones para su vida, como por ejemplo, poniendo mi historia de vida, a mí me dio ataques de pánico por no atender a mi ansiedad, por no atender a esta patología. Entonces, comencé a tener sensaciones muy desagradables, bastante desagradables. Entonces, llegó un punto en que no podía yo moverme a ningún lado. O sea, yo estaba, por ejemplo, haciendo una actividad y en ese momento, al momento de ingerir el alimento, ¿no? No podía tragar, no podía pasar el alimento. Entonces yo decía, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿No? Entonces, como psicólogo yo no lo había identificado de esa forma. Entonces, inmediatamente me llevaron a urgencias pensando de que me iba a dar un ataque al corazón. Y eso es uno de los síntomas también de los ataques de pánico, que lo vamos a hablar también aquí, ¿no? Un poco, para que lo entiendan, porque algunas personas sienten de que se van a morir, de que les dan un ataque al corazón, que viene la sudoración, que quieres huir, que no, o sea, te parece que te vuelves loco completamente. Entonces, eso yo no lo identificaba, ¿no? Yo no lo identificaba, yo pensaba que era, ¿no?, algo físico, no mental. Entonces estaba yo como que un poco reacio a aceptar de que me estaba dando eso. Entonces los médicos mayormente, ¿no? Los médicos mayormente dicen, bueno, llegué y te dicen, tienes ansiedad, pero no te especifican qué tipo de ansiedad tienes. Entonces ahí entramos a tallar nosotros, ¿no? Se hace una investigación con respecto a todo eso. Entonces se toma cartas en el asunto y se comienza a trabajar identificando qué te está ocasionando todos estos pensamientos, todas estas cosas, toda esta parte somática, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes que es importante que puedan identificar eso, que puedan identificarlo, porque están en un nivel de inconsciencia en estos momentos. Entonces, yo estaba en un nivel inconsciente, y no podía relajarme. Hasta busqué información con respecto a por qué no podía tragarle el alimento. O sea, yo pensaba que tenía una disfagia, ¿no? Pensaba que tenía una disfagia, pero no era una disfagia, no era producto de la ansiedad misma. Entonces, comencé a trabajar todas este tipo de cosas. Es importante que las personas sepan qué pensamientos están teniendo y cómo pueden gestionar o cómo pueden elaborar, en este caso, estrategias para que se puedan ayudar ellos mismos. Porque nosotros le damos las herramientas, le decimos, ¿sabes qué? Mira, tú tienes esto, puedes trabajar esto, pero siempre está el compromiso que tienen las personas para poder trabajar esa situación. Y volviendo un poco atrás, era el tema de que mucho exceso de trabajo, o sea, demasiado exceso de trabajo. Yo no lo identificaba de esa forma, ¿no? Porque no sabía en esos momentos todavía lo que tenía. Entonces, todo esto de acá es realmente todo un proceso que yo quiero recalcar esto porque a veces las personas piensan que es de la noche a la mañana la situación y no, todo esto es un proceso. Lo importante que aprendí es de que no me debo exigir demasiado, ¿no? El exigirme demasiado hace de que a mí también me den este tipo de síntomas, ¿no? Entonces, no exigirme a ser muy perfeccionista tampoco, porque está el pensamiento perfeccionista, ¿no? De que yo tengo que hacerlo tal, o si me equivoqué en tal, estábamos conversando la vez pasada,
Si me equivoqué en tal cosa, me comienzo a autoflagelar, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Eres un despiadado, no debes hacerlo así. Entonces, comienzas a competir contigo mismo. O sea, eso es también importante, comienzas a competir contigo mismo y eso es perjudicial. Entonces, por ahí para poder, primero conocerse, para poder entrar al tema de hacer las paces, ¿no? Desde que ya están acá las personas, es porque ya se están aceptando que algunas personas tienen un problema. Y desde ya van a comenzar a hacer las paces con la ansiedad, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Más adelante lo va a explicar seguramente Dayana o yo, de cómo podemos hacer las paces con la ansiedad, Sí, ¿no? muy, muy importante todo lo que mencionaste y quisiera pues de nuevo hacer énfasis en esto de que ansiedad pues casi que todos los seres humanos hemos sentido en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Porque es algo natural, es una respuesta natural. Es esto que te hace, por ejemplo, querer estudiar para un examen, ¿no? O prepararte para una presentación en tu trabajo. Esto es la ansiedad natural, ¿no? Y pues obviamente la patológica que ya es cuando te empieza a limitar, te empieza a afectar en algún área de tu vida, ¿no? Y aquí pues quisiera contar una historia propia que fue hace muchos años cuando yo todavía estaba en el colegio y pues fue que yo le tenía muchísimo miedo, un miedo irracional, un miedo excesivo a una maestra de computación, por el simple hecho de que la veía muy enojada, o sea, ni siquiera como que hablé con ella y corroboré de que era muy enojada, simplemente yo lo asumí y realmente pues estábamos viendo, supongo, algún tema de que a mí me costó y que no lograba entender. Entonces yo asumía de que como ella era enojada, pues mejor no le preguntaba porque seguramente me iba a regañar. Y el asunto es de que me pasé el curso así sin preguntar y cuando llegó la hora del examen, yo pues estaba en blanco, no sabía qué contestar y pues le pregunté, al fin me animé a preguntarle y como era examen, obviamente ella me dijo que no me podía ayudar, ¿no? Entonces fue como que yo me asusté mucho y rápido empecé a pensar de que ya iba a perder el curso, que mis papás me iban a regañar, que me iban a castigar, que ya no me iban a dejar salir y empecé a pensar en absolutamente todo lo malo. Lo que sucedió después de esto fue de que empecé a tener más miedo del que ya tenía y este miedo ya me paralizó. ¿Por qué? Porque yo empecé a inventar que me sentía mal con tal de no ir al colegio. Pues pude pasar un par de días así y luego mi mamá me preguntó así como que, ¿en serio te sentís mal o qué está pasando? Y pues yo no le conté nada, solo como que decía que sí que estaba mal, pero obviamente pues me tocó regresar al colegio, ¿no? No podía vivir todo el tiempo aquí escondida. Entonces al momento de regresar al colegio, yo sentía que el corazón me iba a explotar, me empezó a latir muy rápido. Cuando iba en el carro de camino al colegio, después de tal vez como 3 o 4 días que dejé de ir por este miedo que me paralizó totalmente, las manos me sudaban, tenía dolor de cabeza, mi mente estaba volando, o sea, pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Estaba muy, muy nerviosa, tenía mucho miedo y cuando llegué al colegio, pues todo el tiempo estuve pensando en la hora a la que a mí me tocaba ir a computación, a clase de computación, ¿no? Entonces yo todo el tiempo pensando que ya casi me tocaba, que cada vez faltaba menos y menos y menos. Y recuerdo que cuando llegó la hora de la clase de computación, yo me bloqueé totalmente, o sea, no pude controlar el miedo que tenía y pues me puse a llorar y le rogué a mi maestra que por favor no me llevara a clase de computación. O sea, literal, yo como que abracé la pierna de mi maestra y le lloraba que por favor no me llevara y ella intentando llevarme y fue todo un drama así enorme y ella al final pues se asustó porque me vio así muy mal y me dijo, pero ¿y qué pasó? ¿Te hizo algo la maestra o qué pasó? Me llevaron a la dirección para preguntarme si la maestra me había hecho algo y yo, no, o sea, no, no me hizo nada, pero solo le tenía muchísimo miedo y no sabía ni explicar por qué. Entonces pasé como otros 2 o 3 días sin ir a clases de computación porque la maestra se apiadó de mí y pues me puso a ayudarla a calificar y cosas así como que para que yo me pudiera quedar con ella a esa hora de computación. Pero luego pues ella habló conmigo y me dijo es que no te puedes pasar toda la vida esquivando esa clase, o sea, si no la vas a perder, ¿no? Entonces fue cuando yo como que me puse a pensar
y dije, o sea, no la quiero perder, no quiero perder todo un año de estudios solo porque le tengo miedo a una maestra. Entonces, realmente, o sea, no tuve el valor de hacerlo porque cuando ya me tocaba ir otra vez a esa clase, otra vez, o sea, no podía controlarme, o sea, simplemente lloraba, me, como que era un descontrol total y yo no lograba entender por qué. Y pues la maestra llegó a traerme y me dijo, ¿qué pasó? Vamos, yo no sé por qué me tienes miedo, yo no te he hecho nada. Y como que ella habló conmigo. Y hasta ese momento fue que yo como que ya empecé a ir otra vez a clases de computación. Pero ese es un recuerdo que tengo muy marcado porque me recuerdo que sí fueron días en donde la pasé muy mal, los días que no fui al colegio y que la pasé en mi casa, pues, o sea, estaba en mi casa tranquila, pero igual mi mente todo el tiempo estaba pensando en esa maestra, ¿no? Y no había como que una razón lógica para que yo le tuviera miedo, pero, o sea, simplemente yo asumí que quizás ella, no sé, me odiaba o que era enojada, y pues eso era mi miedo, ¿no? Era un miedo irracional. Entonces, esta es la ansiedad, o sea, cuando tenemos miedos irracionales a cualquier situación, como por ejemplo yo que le tenía miedo a mi maestra y no entendía ni por qué, y en ese momento no supe controlarlo, ¿no? O sea, muchas veces, y aquí quisiera traer a la mesa la definición de empatía también, ¿no? Porque muchas veces no se entiende a las personas que tienen ansiedad. Se piensa que únicamente están siendo muy exagerados o que somos personas débiles, cuando en realidad no es así. O sea, si nosotros pudiéramos elegir no sentirnos de esa manera, pues obviamente lo elegiríamos porque no es nada placentero sentirse de esa manera. Entonces hay que ser muy empáticos con las personas que sufren de ansiedad. Ahorita con el tema de la pandemia, pues esto empeoró muchísimo, o sea, las personas sufrieron cambios que jamás imaginaron, muchas personas se quedaron sin empleo, el estar encerrados, o sea, algo que cambió totalmente la dinámica de vida de todas las personas. Entonces muchas personas empezaron a sentir ansiosas, ¿no? Entonces puede que en los hogares de todas las personas que nos están viendo haya incluso hasta más de una persona que tiene ansiedad en estos momentos. Entonces hay que ser empáticos con esas personas, no piensen de que están exagerando, o sea, de verdad que no es así. Si pudiéramos controlarlo en ese momento, si tuviéramos las herramientas, claro que lo haríamos, no es que sea por pura elección que queremos sufrir de esa manera, porque al final es un sufrimiento, es algo muy agotador, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Y pues también es Sí. esto de darse cuenta de las señales de tu cuerpo. Hace poco, una amiga me comentaba de una situación que tuvo con un su conocido y fue de que ella me dijo que él estaba perfectamente bien y que de la noche a la mañana se puso mal, que empezó a sentirse como que acelerado, taquicardia, que la respiración estaba muy acelerada, empezaba a sudar, dolores de cabeza, dolores de pecho, dolor de corazón. Entonces lo llevaron al médico, ¿no? Y pues cuando lo examinaron realmente le dijeron que él no tenía nada, que lo que tenía era ansiedad, pero él realmente, o sea, así como me lo contó ella, que me dijo esto, de que, o sea, de la noche a la mañana él se puso mal. Entonces yo lo que le dije a ella fue que no fue de que la noche a la mañana él se pusiera de esta manera, sino que es algo que es acumulativo, o sea, vas acumulando un montón de emociones que al final es una bomba de tiempo, es solo cuestión de tiempo para que estalle, ¿no? Entonces ahí la importancia de darse cuenta de las señales que te da tu cuerpo, ¿no? Justamente lo que tú dijiste, qué pensamientos tienes, qué sensaciones tienes, qué situación es la que te hace sentir de esta manera, que en este caso pues es el detonante, ¿no? El detonante es la situación que hace que tú te sientas de determinada manera. Entonces, evaluarte, ¿no? Esto del autoconocimiento, porque cuando te conoces realmente, cuando sabes qué situaciones son las que te ponen en ese estado, pues ya es más fácil empezar a trabajar en eso, ¿no? Entonces es muy importante Sí. que se den cuenta de todas las señales que les está dando su cuerpo, de que examinen también qué hay en su mente, qué tipos de pensamientos hay en su mente. Y pues para esto a mí me encanta mucho esto del autorregistro, ¿no? O sea, de anotar. Escribir es súper terapéutico, yo lo recomiendo muchísimo porque es una forma de exteriorizar. Por ejemplo, yo siento que quizás a veces me comunico mejor escribiendo que hablando. Entonces, escribiendo muchas veces sacamos cosas que ni siquiera sabíamos que estaban dentro de nosotros, ¿no? Entonces, al final de todos los días, pues escribir
qué emociones estuvieron sintiendo, qué pensamientos estuvieron sintiendo, tratar de hacer un anclaje, ¿no? Como por ejemplo, qué pensamiento me detonó tal emoción, ¿no? Porque al final todo procede de nuestros pensamientos, nosotros actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces es muy importante empezar a conocerse profundamente para que puedan empezar a trabajar en su ansiedad. Yo así fue como la trabajé, o sea, haciendo pues autoconocimiento muy profundo, sabiendo qué situaciones me ponían con ansiedad full, cómo empezar a gestionarlas, ¿no? Entonces considero que este es el primer paso y de los más importantes, ¿no? Conocerse, ¿verdad, Lucia? Claro, es importante, me has tocado bastantes puntos, acá los han notado, nos ha tocado empatía, la historia en este caso de la persona que estaba pasando por, tu amigo que estaba pasando, en este caso posiblemente, entre comillas, por ataques de pánico, y es que el ataque de pánico no te avisa, no te avisa en realidad, te da en cualquier momento, o sea, por ejemplo, puedo yo estar hablando ahorita contigo y ahorita puedo sufrir de un ataque de pánico, ¿está bien? O sea, no es que haya un estímulo que en este caso me genere eso. Entonces, has hablado de empatía, has hablado de autoconocimiento, has hablado de, a ver, pero yo creo que soy buena, en este caso has dicho, creo que soy buena escribiendo, pero yo veo que estás hablando, pero perfectamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo en la empatía, ¿no? De los pacientes, en este caso que sufren ansiedad. Las personas dicen algo, dan respuestas, dan un tipo de respuestas a esas personas como, sé fuerte, vas a salir adelante, ¿no? Y yo le pregunto a esas personas, pero ¿cómo soy fuerte? ¿Y cómo salgo adelante? A ver, las personas que están sufriendo de ansiedad mayormente no necesitan a veces escuchar ese tipo de cosas. Lo que necesitan escuchar de las otras personas es, estoy aquí para ti, para todo momento. Cuando la persona escucha ese tipo de cosas, se siente más reconfortado, no se siente juzgado, no se siente criticado, no se siente que lo están señalando con un dedo. Entonces, de esa forma, nosotros empatizamos, pero obviamente esa habilidad social a veces no la tenemos muy arraigada. Entonces, nosotros estamos para trabajar ese tipo de cosas. Entonces, con respecto a cómo también nosotros podemos eh, tratar de darle un espacio a la ansiedad. Nosotros tenemos en total 12 pares craneales y en uno de los 12 pares craneales está el nervio vago. Siempre hablo de del nervio vago porque es fundamental saber de esto, ¿no? Es fundamental saber de esto. Y mayormente las personas dicen, respira, respira, respira. Bueno, la respiración diafragmática tiene mucho poder a veces con respecto a si estás pasando por un momento ansioso, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita yo voy a tener, estoy acá con 77 personas, tengo miedo, lo puedo reconocer, tengo miedo de repente que me puede equivocar, y es algo natural. El tener miedo es algo bastante natural. Entonces, pero ¿cómo yo me puedo relajar para poder yo seguir hablando y poder transmitir mis conocimientos a ustedes? Entonces, lo que yo mayormente hago es, y la mayoría de personas para que puedan regular en este caso su nervio vago, porque el nervio vago está desorbitado, está, ¿no? Para que se puedan autorregular, esos son los ejercicios famosos de respiración diafragmática, ¿no? Inhalo, ¿no? Retengo y boto. Entonces, eso ayuda a que el cerebro se oxigene completamente, ¿no? Porque estamos ahorita estamos, las glándulas suprarrenales están botando un montón de adrenalina y un montón de cortisol, ¿no? Entonces, basta, dice, ¿no? Entonces se comienza a desregular todo. Entonces, para poder ayudarlos, para poder ayudar a las personas es, a ver, respira, vamos a relajarnos un poco, ¿está bien? Pero lo primero antes de respirar es de que el cerebro, cuando una persona está pasando por un ataque de pánico o tiene ansiedad, el cerebro inmediatamente manda señales, ¿no? Nuestro cerebro, un aparato de diferentes funciones, y manda señales. ¿Y qué dicen? ¿Qué señales te manda? Relájate, 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 relájate. Eso es lo que nos dice nuestro cerebro en ese momento. Relájate, relájate, relájate. Y cuando tu cerebro inmediatamente te está diciendo a ti, relájate, más te tensas, más te pones, más tenso te pones. Entonces, lo que yo recomiendo es de que, en este caso, cuando tengan ese tipo de situaciones, cuando tengan ese tipo de situaciones, es dejar fluir.
dejar sentir, en este caso, el malestar. ¿Está bien? Inmediatamente algunas otras personas se medican. Yo no estoy en contra ni estigmatizo a la medicación, ni a los psiquiatras, ¿no? Eso está bien, eso está súper bien, porque nosotros vamos de la mano con ellos también. Entonces, hay algunas personas que están en leve, en moderado, en muy alto, ¿no? Entonces, esas personas necesitan cosas rápidas, cosas así. Medicación, muy bien, demora cierto tiempo para poder que surja efecto la pastilla, ¿no? Inmediatamente se siente más relajado, más tranquilo, ¿no? Pero a largo plazo, esto le puede traer complicaciones. Algunas personas les pueden traer complicaciones, ¿no? Algunos dicen que se pueden volver dependientes a esto, y es por eso que hablo respecto de la psicoterapia, que tiene un fundamento bastante científico, y de que tiene bastante validez y confiabilidad al respecto de poder nosotros salir, en este caso, de los trastornos de ansiedad, sea cual sea el tipo, sea mutismo selectivo, sea ansiedad generalizada, sea fobia social, sea fobias específicas, de cualquier índole, ¿no? En este caso, la psicoterapia ayuda a largo plazo a poder superar esos episodios ansiosos, algunos ansioso-depresivos, ¿está bien? Entonces, es bastante importante saber este tipo de cosas, ¿no? La respiración diafragmática ayuda a regular el nervio vago, nos ayuda a regular porque es el nervio que va, ¿no? Por eso, a veces cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una sensación en el estómago, ¿no? De que se reduce o se encoge, o de repente tienes dolores estomacales, es porque el nervio vago va por ahí, ¿no? Va vagando por ahí. Entonces, es importante, es importante que ustedes puedan autorregularse con ejercicios de respiración, que algunos no le ponen atención, dicen, no, no me puedo concentrar porque todavía no estás preparado o de repente no lo estás haciendo de la forma correcta, ¿no? Porque a veces piensan que es, y voto, no es así. Tiene una técnica para poder uno relajarse. También el mindfulness, que mayormente trabajan algunos psicólogos, ¿no? La PNL también, que trabajan a otros psicólogos. Yo trabajo ahorita estoy trabajando desde la psicología positiva también, que me está dando bastantes, como se dice, buenos resultados en algunas personas, porque le hablo acerca de las fortalezas y le hablo acerca de las virtudes, ¿no? Que tienen que potencializarlas. Todos en realidad tenemos esas virtudes, pero tampoco no vamos a dejar de lado la parte oscura, ¿no? Que a veces nosotros tenemos, ¿no? Que la que tenemos que trabajar y constantemente vivir con ella, ¿no? Esa también tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, las fortalezas y las virtudes ayudan un montón. Te cuento de que yo era era una persona que estaba prácticamente metido en un baúl, a veces, ¿ya? A veces estaba metido en un baúl y no quería salir de ese baúl, ¿ves? Por el miedo al que, el qué dirán, ¿no? Y ahí estamos con las distorsiones cognitivas que nosotros tenemos. Tenemos un montón de distorsiones cognitivas. Entonces, está dentro de las condiciones, de las distorsiones cognitivas, está el filtro mental, está el pensamiento todo o nada, está la lectura de mente, está la generalización excesiva, la etiquetación, el pensamiento que lo estaba hablando, el pensamiento perfeccionista y la descalificación de lo positivo. En esta parte quiero tener algo breve, voy a decirlo, ¿no? De la descalificación de lo positivo en este caso. O sea, descalificamos a veces, por ejemplo, tú me puedes decir, yo te puedo decir a ti, Dayana, ¿no? Dayana, ¿sabes qué? Me parece que tú tienes buena dicción, que tú eres una persona bastante elocuente, ¿no? Que sabes dirigirte ante una cámara y todo esto. Entonces, inmediatamente, el pensamiento o la distorsión cognitiva que te puede venir a la mente dice, bueno, pero yo creo que me lo está diciendo, pero por algo debe ser, quiere seguro algo de mí, pero no lo estás viendo desde un lado positivo, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de pensamientos, ¿sabes? Por ejemplo, tu novio te regala unas flores, ¿no? Te regala unas flores o te regala chocolates, y tú inmediatamente lo descalificas diciéndole, quedará algo, o habrá hecho algo, ¿no? O habrá hecho algo para que me esté dando este tipo de cosas. Las personas tenemos este tipo de distorsiones cognitivas. También tenemos el pensamiento todo o nada. ¿Cuál es el pensamiento todo o nada? El que es blanco o es negro, no hay matices, no hay matices, ¿ya? No hay matices para estas personas. O la etiquetación. Y acá voy con el tema de la etiquetación, porque a veces nos ponemos acá un rótulo, ¿no? De perdedor,
de loser, así, ¿no? Loser, ¿no? Entonces, decimos, bueno, por ejemplo, yo estoy invitando a una chica a salir a bailar, ¿no? Y la chica de repente no quiere bailar conmigo, ¿no? Entonces inmediatamente yo me pongo a pensar y me comienzo a etiquetar y comienzo a decir, bueno, yo creo que soy feo, yo creo que soy esto, creo que soy aquello, y comienzo a ponerme etiquetas a mí mismo, ¿no? Porque de repente la chica, y no te pones a pensar que la chica pudo haber estado cansada, pudo que haber tenido un mal día, pudo haber tenido infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pensamientos hacen de que nos volvamos completamente ansiosos ante una situación o ante un evento que nos puede causar este tipo de cosas. Entonces, estamos constantemente, esos pensamientos están revoloteando en nuestra mente. Y entonces nos llevan a tener este tipo de comportamientos, ¿no? O el pensamiento del adivino, el pensamiento, a ver, ¿por qué no llega? A ver, vamos a ver, no llega. Ya está con otra, inmediatamente, ya está con otra. Ah, sí, él sabe llegar a las 8, pero ahorita ha llegado a las 8:05. Oh, no puede ser. Entonces comienzas a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces las personas de forma inconsciente no se dan, a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces ahí entramos a tallar nosotros, ahí entramos a tallar nosotros. Comenzamos a decir, a ver señora, a ver señor, a ver niño, a ver adolescente, ¿tú tienes algún tipo de prueba con respecto a ese tipo de cosas? O sobre ese pensamiento, y la mayoría de respuestas que yo he tenido dentro del consultorio es no, 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 no y no. Entonces, señora, ¿por qué piensa ese tipo de cosas? Es que, bueno, es que y comienzan a decirse, ¿no? Y ahí viene la autoestima, ¿no? Es que yo siento de que no me valoro, y yo siento que soy esto, yo siento que soy aquello. Entonces las personas lo hacen de forma inconsciente, ¿no? Y lo entiendo de esa forma, yo lo entiendo. Entonces nosotros comenzamos a desmenuzar un poco ese pensamiento, a sacar, decir, mire señora, vamos a hablar al respecto de esto. Y la señora, las personas que entran a consulta salen pensando de otra forma, ya. Salen pensando de otra forma que para poder nosotros señalar con el dedo, ni tampoco hacerlo de esa forma, sino de decirle a otra persona, mira, me está generando incomodidad cierta conducta, cierto comportamiento, es porque yo lo he observado, yo lo he visto y tengo estas partes que están corroborando la desconfianza que tú me estás generando. Entonces, ese tipo de cosas pasan. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Dayana, en tu vida ese tipo de situaciones? Sí, totalmente. Y pues creo que era antes cuando como que no sabía gestionar mi ansiedad, ¿no? Porque le damos tanto poder a nuestra mente que dejamos que nuestra mente nos domine a nosotros y no nosotros dominar nuestra mente, ¿no? Entonces es cuando nuestra mente vuela y siempre pensamos lo peor, o sea, siempre nos imaginamos el peor escenario, así como tú decías. Y bueno, entonces para todas las personas que están aquí, si sufren de ansiedad o tienen algún conocido, familiar, amigo que sufra de ansiedad, pues hay que hacer justamente lo que dijo Lucio, ¿no? O sea, aprender a acompañar sin juzgar. Porque la persona que tiene ansiedad no es que no lo esté intentando, o sea, como les decía antes, no es que por gusto estemos sintiéndonos de esa manera, o sea, no es nada placentero. Realmente lo están intentando, están dando lo mejor con las herramientas que tienen en ese momento para salir de esas crisis de ansiedad, ¿no? De esos ataques de pánico. Y Lucio mencionó algo muy importante que es la respiración. La respiración siempre va a ser el ancla al momento presente, ¿no? Entonces, la ansiedad, ¿qué es? Estar viviendo en el futuro todo el tiempo. Entonces, con tu respiración, tú puedes equilibrarte, tú puedes volver al presente. Pero es muy importante, como mencionaba Lucio, aprender a respirar, ¿no? Respirar conscientemente. Porque cuando te agarran los ataques de pánico, tu respiración está a full, o sea, está aceleradísima. Entonces hay que aprender a bajarla, ¿no? A regularte, como dijo Lucio, aprender a autorregularte. Entonces, siempre he dicho de que para lo que sea que quieras aprender, la práctica es el camino, ¿no? Entonces, es muy importante practicar. Por ejemplo, si te dedicas 15 minutos cada día a conocerte mejor, a practicar la meditación, ¿no? Que con la meditación pues también vienen las respiraciones. Entonces, imagínate, esto a la semana ya van a ser 105 minutos.
en un mes van a ser 450 minutos, ¿no? Entonces es dedicar un poquito cada día, porque muchas veces las personas se asustan porque piensan así como que es demasiado. Realmente, si quieres cambiar, o sea, pienso que los beneficios que el cambio te trae, que la transformación te trae, son invaluables. Entonces solo debes de ser estricto, ¿no? Ser disciplinado, crear este hábito y dedicarte 15 minutos. Yo pienso que con 15 minutos al día basta, ¿no? 15 minutos para conocerte mejor, para practicar ejercicios de autoconocimiento, para empezar a practicar la meditación. La meditación es una herramienta maravillosa que no simplemente te va a ayudar con la ansiedad, sino que te ayuda pues en varios aspectos, ¿no? O sea, la meditación te hace estar presente, te hace ser más consciente, te hace cambiar tu mentalidad, te hace vivir en el presente, o sea, te trae beneficios increíbles, por eso a mí me encanta muchísimo y siempre la recomiendo. Entonces les recomiendo que aprendan a meditar. En YouTube hay infinidad de videos sobre cómo aprender a meditar y pues háganlo hábito, háganlo todos los días. Hay meditaciones incluso hasta de 5 minutos, ¿no? Entonces, si lo hacen todos los días, van a aprender, se van a conocer mejor y van a saber cómo manejar estos ataques de pánico, ¿no? Entonces, la respiración, muy importante, aprender a respirar conscientemente. Algo que a mí me ayudó muchísimo es que, por ejemplo, cuando me daban ataques de pánico, simplemente con respirar no me bastaba porque igual mi mente seguía volando, o sea, yo trataba como que de respirar, pero mi mente estaba en otro lado. Entonces yo lo que hacía era al inhalar, contaba el número uno y al exhalar el número dos. ¿Esto por qué? Porque traía mi mente también a mi respiración, o sea, anclaba el número uno con inhalar y el número dos con exhalar. Entonces esto me hacía estar más presente y traía a mi mente, ¿no? O sea, como que la regresaba y mi mente ya no estaba pensando un montón de cosas, sino que simplemente me enfocaba en mi respiración. Entonces, cuando estén teniendo un ataque de pánico, la respiración es vital, es el ancla al momento presente. Entonces, cuenten uno, dos, hasta que su respiración pues se regule, hasta que se sientan mejor. Y pues van a ver de que practicando esto siempre, no lo hagan únicamente cuando les dé un ataque de pánico, practíquenlo todos los días, porque la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, como les decía, si ustedes se dedican todos los días, aunque sea 15 minutos, 10 minutos, pues esto va a ser algo que se va a ir acumulando, ¿no? Entonces ustedes se van a volver expertos en respirar conscientemente, en meditar, y pues van a ir sintiendo los cambios, ¿no? Otra cosa que me gustaría mencionar es que muchas veces las personas se desesperan y quieren ver cambios a la semana, ¿no? A ver, esto no es así, o sea, en una semana puede que no hayan cambios tan significativos, pero puede que sí hayan cambios pequeños, ¿no? Entonces hay que aprender a valorar también esos pequeños cambios. Si ustedes quieren controlar y gestionar su ansiedad, entonces practíquenlo diario, no se desesperen a la primera semana, a los primeros días, no se rindan, realmente síganlo practicando y van a ver que poco a poco los cambios se van a ir sintiendo, porque así me pasó a mí. Yo siempre he sido súper impaciente y pues me pasó de que cuando estaba aprendiendo a meditar, o sea, como que realmente, como te decía, ¿no? A la semana era así como que, pero no siento nada. Entonces realmente no lo dejé y dije, voy a seguir haciéndolo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, que lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. Y los cambios muchas veces son inconscientes, pero después me puse a pensar así como que he estado más tranquila, o sea, yo siempre medito en las mañanas, bueno, trato de hacerlo en las mañanas o en las noches antes de dormir. Entonces en las mañanas estaba con más energía, estaba más tranquila, sentía que podía ser más productiva, que tenía quizás no mejores ideas, pero que fluía más con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces eran cambios, como te Sí. digo, que quizás yo no los noté al principio hasta que como que realmente me puse a pensar y me di cuenta de que había cambiado mucho, o sea, que yo ya estaba más tranquila, que no, que ya no estaba tan reactiva, sino que simplemente como que era una persona más pasiva, o sea, por ejemplo, algo que me pasaba antes cuando iba manejando era que siempre, bueno, no peleaba, pero sí me enojaba mucho, porque pues la gente aquí tiene muy mala educación vial, ¿no? Entonces, pues siempre como que salía en el carro me enojaba mucho y pues terminaba afectándome a mí, ¿no? Entonces me di cuenta de que
hasta en eso cambió, o sea, yo salía en el carro y ya no me importaba lo que pasara alrededor, o sea, obviamente iba fijándome en mi camino y demás, pero por ejemplo, si se me atravesaba un carro o algo así, o sea, simplemente como que no pasaba nada, o sea, yo estaba como que en mi punto de paz, ¿no? O sea, nadie podía perturbar mi paz y creo que ese fue uno de los cambios más significativos que yo tuve. Desde que empecé a meditar, pues ya no he tenido ataques de pánico. Obviamente, pues, o sea, siempre hay miedo, ¿no? Porque como Lucio decía, el miedo es algo súper, súper natural. Siempre, o sea, siempre va a haber miedo por más de alguna situación, siempre, pero encuentras tu equilibrio. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, a mí hay cosas que me dan mucho miedo. Por ejemplo, antes de hacer mi primer live, o sea, la simple idea me aterraba, ¿no? Y ahora, pues, o sea, es como que ya siento que fluyo, o sea, me gusta compartir con todas las personas, me gustan los mensajes que me llegan después de cada live, las personas súper agradecidas, saber que de verdad estamos logrando nuestro objetivo como psicólogos y como B-Positive, que es pues ayudar, ¿no? Llevar contención a todas las personas que lo necesitan. Entonces ahora ya no es algo que me haga sentir mal. O sea, antes de mi primer live, tal vez como 2 o 3 días antes de que fuera, o sea, yo me la pasé súper nerviosa, súper ansiosa, como que acelerada. Y ahora realmente, o sea, es totalmente diferente. O sea, yo estoy tranquila, encontré la forma de hacerlo cómodo para mí. Me gusta poner incienso porque me relaja un montón los aromas, pongo una vela, o sea, como que tengo mi ritual antes, ¿no? Entonces esto ya me da Sí, seguridad y pues me hace sentir súper bien. Y es increíble cómo antes yo me ponía súper nerviosa y pues ahora ya no pasa, ¿no? Entonces es esto de aprender a gestionar tu ansiedad, de hacer las paces con tu ansiedad, porque yo antes peleaba con mi ansiedad, no la entendía ni me interesaba en entenderla, simplemente quería que desapareciera, pero me di cuenta que ese era el camino equivocado, porque si quieres que quizás no que desaparezca, porque pues la ansiedad natural pues siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, los miedos siempre van a estar ahí, pero si quieres aprender a gestionarla, a hacerla tu amiga, es súper importante conocerte y conocerla, ¿no? O sea, ¿qué te está queriendo decir esa ansiedad? Porque esa ansiedad te está transmitiendo un mensaje, ¿no? Entonces, es de nuevo esto de entender las señales de tu cuerpo, de entender tu mente, qué pensamientos estás teniendo, y aquí creo que entra también en juego algo muy importante que es el diálogo interno, ¿no? El 90% del sí. tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos, entonces, ¿cómo te hablas? ¿Qué palabras usas para describirte, ¿no? Que, así como tú decías, ¿no? Esto de la autoflagelación, cuando te equivocas en algo, ¿cómo te hablas, ¿no? O sea, te dices, por ejemplo, está bien, a la próxima lo vas a hacer mejor, tranquila, lo hiciste bien esta vez, a la próxima seguro te va a salir mejor, o te castigas rápidamente, no, que eres una tonta, que no pudiste hacerlo. Yo antes, pues me Y todo el día, castigaba muchísimo, ¿no? Sí, y todo el día, o sea, por ejemplo, a mí también me pasaba lo mismo que a ti te está pasando para poder concordar acá, disculpa que te corte, pero sí, me pasaba de que tenía, por ejemplo, en la universidad me pasaba esto. Tenía, por ejemplo, me sacaba, acá le ponen de calificación ahí, vigesimal, ¿no? Y ponte, me sacaba un 8 o un 10, ¿no? De repente. Y comenzaba la autoflagelación, ¿no? Decirme, todo me va a ir mal, soy un perdedor, ¿por qué no me puse más atención? Y te vienen estas cosas y te comienzas tú mismo a bajar la autoestima y te comienzas tú a decir muchas cosas hirientes, ¿no? Para poder supuestamente, entre comillas, mejorar. Entonces, acá lo que nosotros queremos destacar es de que es también bajo sus tiempos, bajo los tiempos. Hay que también ser flexibles con algunas cosas. O sea, no hay que ser tan rigurosos. Al principio, de repente les puede costar, de repente le puede costar, posiblemente le puede costar, ¿no? Y es flexible. Ah, ojo, también les digo que pueden haber recaídas, ¿está bien? Pueden haber recaídas, pero, o sea, recaes, te levantas y vuelves a mirar lo que ya te ha funcionado, lo que tú ya has trabajado, ¿está bien? La respiración, la psicología positiva, la identificación de las distorsiones cognitivas, un montón de herramientas comienzas a trabajarlo, porque puede suceder, somos humanos y podemos errar, y no hay problema con eso. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Y lo que estaba diciendo Diana, lo que estaba diciendo Diana era bastante importante, era de que crear hábitos.
El crear hábitos es fundamental. El tener una agenda, el tener horarios, el tener todo ese tipo de cosas hace de que se incremente el comportamiento, se incremente nuestro bienestar y nuestra felicidad también. Entonces, si estamos desorganizados, estamos haciendo las cosas de forma muy desorganizada, entonces no vamos a pedir o no vamos a tener realmente resultados. ¿Está bien? Entonces, si vivimos una vida bastante desordenada, entonces no vamos de... Ahora vamos con porque ya faltan creo que 8 minutos, vamos Sí. con un poco para hacer las paces. ¿Cómo hacemos las paces? Bueno, utilizando las técnicas no las técnicas, sino el trabajo de la psicología positiva acerca de las fortalezas y las virtudes y del campo espiritual que estaba escuchando en el live anterior, ¿no? Del campo espiritual de que a veces no le ponemos un poco de atención a eso también. Es de que, a ver, a veces paramos como que enojados, con ira, frustrados, ¿no? Entonces, podemos poner un stop con respecto a eso. Y en algunas ocasiones he tenido algunas personas donde yo he entrevistado y le he dicho, ¿tú alguna vez has compartido un domingo con tu familia? ¿Has compartido, has jugado de repente un ludo, un monopolio, un bingo con ellos? ¿Has compartido eso? No, no he compartido. Mira, la mayoría de personas me dicen, no, están en su mundo, están en su mundo. Y el compartir con otras personas hace que te conozcas más a otras personas y te conozcas a ti mismo. ¿Qué reacciones tú tienes? Porque dentro de los juegos también hay normas, ¿verdad? Dentro de los juegos hay normas, ¿no? Y hay reglas que uno tiene que cumplir. Entonces tú te vas conociendo con estas personas. Y el sentido del humor es fundamental. La risa es contagiosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te veo sonreír a ti, inmediatamente, mis neuronas espejos como que se identifican contigo, ¿no? Y entonces comienzo a tener esta sensación de poder reír. Entonces, la organización, el perdón, el compromiso, la cooperación y la persistencia son fundamentales para que ustedes puedan salir adelante con respecto a esto. Estas fortalezas también en este caso tienen cierto trabajo y cierta organización con respecto a todo lo que la venga, pero en este live no vamos a ahondar, no vamos a ahondar con respecto a eso, porque ya sería para de repente otro live poder hablar al respecto de las fortalezas y las virtudes y de cómo potencializar en este caso estas fortalezas y estas virtudes. Yo tengo un enfoque también de lo cognitivo-conductual. En este caso hablamos siempre del pensamiento, la emoción y la conducta, ¿no? Y tratamos en este caso de reforzar ciertos comportamientos y extinguir ciertos comportamientos y encadenar ciertos comportamientos también, a través de estímulos, a través de refuerzos y este tipo de cosas. Entonces, nosotros, en la forma como trabajo yo, que he adquirido también la parte de la psicología positiva, que es un campo que recién me estoy entrando, ¿no? Y estoy viendo que funciona, ¿no? Y las personas como que dicen, fortalezas, ¿qué fortalezas tengo yo? Yo no tengo, a veces, se ponen a pensar, ¿no? Pero se ponen a pensar siempre también en debilidades, sí tengo un montón, te dicen. Debilidades, defectos tengo un montón. Pero fortalezas como que están como que pensando, ¿no? Y están diciendo, bueno, ¿qué fortaleza en primer lugar, no? Entonces, comienzan a conocerse poco a poco. Yo en el transcurso que he estado también con Big Positive, ¿no? Me he ido conociendo completamente también, me he ido conociendo, mira Armando, mira Lucio, la que no sabía que tú tenías esta fortaleza, ¿no? Entonces fui anotándolas poco a poco, y viendo, bueno, hay que tomarlos con sentido del humor, hay que tomarlos con sentido del humor, algunas situaciones que a veces son complejas, a veces son bastante, que nos causan a veces bastante enojo o fastidio, ¿no? Entonces, en este caso les puedo recomendar a algunas personas de que hoy día, por ejemplo, si es que los que tienen pareja o los que, por ejemplo, o no tengan pareja, puedan ver una película que les pueda causar en este caso un poco de risa. Entonces se van a identificar de situaciones complejas que algunas personas tienen. Por ejemplo, hoy día te estaba hablando de Diana y te dije, ¿tú has visto Locos de Ira? ¿No? Te estaba diciendo, ¿tú has visto Locos de Ira? Entonces, ¿cómo esas personas a través del humor, pasan por ciertas situaciones bastante difíciles, pero lo toman desde un punto de vista de risa, ¿no?
Entonces no lo ven como algo agobiante, no lo ven como algo tenso. Entonces, desde ese punto de vista podemos nosotros trabajar, Sí, totalmente súper ¿sí? importante lo que mencionas, Lucio. Y bueno, creo que eh, otra herramienta que yo compartiría es conectar con la naturaleza. La naturaleza siempre te va a traer paz, energía, serenidad. Entonces es muy importante darnos este espacio de conectar con la naturaleza. Por ejemplo, yo lo hago los domingos, ¿no? Entonces los domingos es como que mi día de naturaleza y pues me gusta conectar con la naturaleza en donde sea, o sea, en cualquier lugar en donde hay área verde. Entonces voy y pues hago ejercicio, ¿no? O sea, como que también hago ejercicio y practico mindful walking, que se trata de es mindfulness mientras vas caminando, ¿no? Entonces, esto consiste en que tienes que estar atento a todo, o sea, a todos los sonidos que escuchas, a los colores que ves, o sea, que todos tus sentidos estén experimentando todo lo que hay a tu alrededor en ese momento, ¿no? Que de verdad le des rienda suelta a tus sentidos para que exploren todo, y es increíble, a mí me encanta escuchar todos los sonidos que te da la naturaleza, ¿no? O sea, los cantos de los pajaritos, el viento, todos esos sonidos a mí me llenan de energía, me llenan de vida y realmente me encanta. Yo antes, o sea, salir a la naturaleza cero, porque era negativa, era así como que, ay, no, ¿qué voy a ir a hacer allá? No, que no sé qué. Y era súper negativa Claro. en ese sentido, ¿no? Y ahora pues no puedo pasar ni un solo domingo sin hacerlo porque yo siento que me hace falta. Entonces es esto de estar presente, ¿no? Les recomiendo mucho que practiquen esto porque realmente si lo hacen un hábito, o sea, aunque sea solo un día a la semana, pero realmente les va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó hasta físicamente, ¿no? Porque, o sea, activé mis músculos. Realmente yo no hacía nada de ejercicio antes y pues esto también te ayuda a la ansiedad, ¿no? Como que a liberar la tensión de tus músculos y te llena de serenidad, de paz, de tranquilidad. Y pues imagínense meditar en un lugar de estos, o sea, también es increíble meditar con los sonidos de la naturaleza, sentirte vivo, ¿no? Entonces, la verdad, recomiendo muchísimo esto. Y también leí muchos comentarios de personas que decían cómo vencer el miedo a tal cosa, ¿no? Entonces a todas estas personas les quería decir de que la mejor herramienta para vencer un miedo es enfrentarte a ese miedo, ¿no? Enfrentarte a ese miedo, o sea, por ejemplo, como yo, o sea, yo antes no me imaginaba jamás hablar en público porque me daba terror, ¿no? Entonces imagínense hacer un vivo, ¿no? O sea, en mi primer vivo que hubieron más de 225 personas, ¿no? Entonces era como tener a 225 personas enfrente de mí. Entonces, lo hice, sí, y lo hice con miedo, sí, con muchísimo miedo, pero lo hice, ¿no? Y entonces creo que ese es el Claro. secreto, o sea, hacerlo con miedo, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí, siempre que te vas a enfrentar a algo nuevo, pues obviamente te va a generar mucho miedo porque es algo desconocido para ti, es algo que no habías experimentado antes, ¿no? Entonces, lo mejor que les puedo decir es enfréntense a sus miedos, ¿no? Leía un comentario de que alguien tenía miedo de salir de casa, pues sal de casa, ¿no? O sea, sé que con la situación del COVID pues es complicado, pero con todas las precauciones puedes salir de tu casa, empezar, por ejemplo, salir a caminar tú sola, ¿no? Y después si quieres ir a hacer el súper o algo, empezar con cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, caminar una cuadra fuera de tu casa y ya regresarte. Entonces ahí ya te estás demostrando a ti misma de que saliste de tu casa, que sí lo pudiste hacer. Entonces tu mente ya no se va a negar tanto a seguir haciéndolo. Entonces la próxima vez ya puedes decir, bueno, voy a ir a hacer el súper, ¿no? Y poco a poco ir venciendo esos miedos, ¿no? Pero pues la fórmula mágica diría yo que es exponerse, ¿verdad? Claro, esos son lo que estaba mencionando en psicología cognitiva conductual, son aproximaciones sucesivas, o sea, las aproximaciones que tú estás teniendo, ¿no? Y el encadenamiento del comportamiento. O sea, tú vas encadenando cada vez comportamiento. Primero, es como cuando tú entrenas eh, a un, a un perrito, ¿no? Tienes a un perrito para que pueda hacer ciertas actividades. Entonces, ahí entra a tallar a veces, y en los humanos, mucho todavía, porque los humanos tienen muchas potencialidades. O sea, pueden ir, si tiene miedo esta persona, como dices tú, ir de a pocos, de a pocos, de a pocos. El llevarte al extremo de ya salgo rápido es como que no te está dando un espacio, Ujú. no te estás dando un espacio. Había otra persona que decía, bueno, yo he tenido que se me sentía que me moría
y comenzaba a hacer ejercicio, está bien. Yo le puedo decir a esa persona que no he visto su nombre, puedo decir, está bien, el ejercicio físico es fundamental también para que tú puedas autorregularte. Sí, Si has hecho ejercicio físico y ha desaparecido, está excelente. Se ha demostrado científicamente que el ejercicio físico tiene bastantes propiedades curativas en este caso también. sí. Lucio, disculpa que te Entonces, interrumpa, en- pero esto sí, ya se va a cerrar en 20 segundos. ya bueno, entonces nos estamos despidiendo, me despido. Un fuerte abrazo, Muchísimas Dayana. gracias Ha por sido, aceptar la invitación, Lucio. cuídate, Gracias a todos los que cuídate, nos se aprecia. acompañaron. Sí, perdón que se va a cortar, Gracias. pero bueno, pronto armaremos otro para seguir hablando, ¿te parece? Sí, Muchas sí, gracias, de otro Lucio. tema de repente, de Ok. otro tema. Gracias a todos. Cuídate, Gracias, cuídate. Lucio.